¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya saben, Efrén Rubio, en la cámara Karen Rubio. Y estamos en Colombia, en uno de los pueblos más importantes de todo el país. ¿Por qué? Porque en este lugar se inició la independencia colombiana, pero además la independencia que cundió como pólvora por toda América, seguida por la independencia mexicana. Y estoy con uno de los hombres más importantes de este lugar, de El Socorro, que es el maestro Luis Efraín García. Maestro, ¿cómo estás? Bien, Efrén, bienvenido sí a este pueblo, al pueblo del Socorro Santander, del departamento del Socorro, departamento de Santander. Este es un municipio que nosotros lo hemos llamado la cuna de la libertad de América. Aquí se prendió la primera chispa de la independencia en Colombia a través de un personaje llamado Manuel Abeltrán, que rompió los edictos el 16 de marzo de 1781, un edicto con un nuevo impuesto del rey de España, y ahí se prendió el movimiento de la filosofía de los comuneros, que fue llevando a través del tiempo su mensaje y organización, de tal manera que estuvimos muy cerca de tomarnos la toma del poder, que terminó y culminó el 20 de julio de 1810, que es lo que propone la historia oficial, que fue ya el grito de independencia que sucedió en Bogotá, que es el 20 de julio de 1810, como dije. Pero resulta que el 10 de julio de 1810, en este lugar del Socorro Santander, fue realmente el grito de independencia último, donde hicimos una toma cruenta contra los españoles. Organizamos el primer gobierno popular auténtico que hubo en Colombia, y nosotros hicimos la intelectualidad socorrana, la primer folleto de la versión de la primera constitución que existió en Colombia. Luego no fue el 20 de julio con el grito de independencia en Bogotá, que se formó que fue la última parte que sacamos los españoles. Fue el 10 de julio en este pueblo y en este lugar. Aquí donde estamos aquí, ahora en este mismo, lugar, maestro. el 10 de julio sucedieron los hechos que podemos relatar, que empiezan un poco antes, que el gobierno español ya tenía una lista de ciudadanos socorranos que nos hemos, siempre desde los Guanes, hemos liderado todas las luchas y no tuvimos tiempo, enfrentamos siempre a los españoles con muchísima valentía, y ya tenían ellos una lista para tomarse y tomarlos presos. Ellos se dan cuenta y organizan un movimiento de enfrentamiento con los españoles para poder entonces hacer un acto cruento contra ellos y no esperar que los tomaran preso, ayudado por más o menos 7 municipios alrededores que ya sabían a través del internet antiguo, que eran los famosos chasquis, que iban corriendo por los desechos de chasqui en chasqui hasta que la noticia llegaba. Era un poquito más lento que el internet, un poquitico nomás, pero sucedió. Y todo empieza el 9 de julio por la tarde, cuando unos ciudadanos socorranos se enfrentan en la calle que pasamos, en la calle Real del Socorro, que eran los cuarteles que ya se veían movimiento de armas y muchas cosas. Se van y le dicen un poco de cosas y ofendiendo a los españoles que estaban en las ventanas, provocándolos, ¿no? Los provocaron de tal manera que los españoles matan a dos primeros de nosotros. Okay. El pueblo entonces se toma el pretexto, se revoluciona, se forma rapidito, llaman, los chasquis van y avisan a los demás pueblos, y toda la noche los tienen en sitio a los españoles, encabezados por el famoso capitán Fominaya y Valdés, que eran los dos más crueles, sanguinarios, que dirigían el gobierno en esta ciudad y en esta provincia socorrana, que era una provincia muy grande, muy fuerte. Y los sitian. Ya por la mañana logran escaparse de los españoles corriendo por esta calle Real, perseguido por la turba socorrana. Vienen acá y empiezan a correr hacia ese, que es el convento de los capuchinos. Vamos a caminar. Vamos a caminar. El pueblo, Valdés, Fominaya y el grupo de soldados españoles corren hacia ese portón donde estaba de guardia un capuchino llamado de nombre después recordaré el nombre. Toca. Este era el convento de los capuchinos. Este convento, junto a esta iglesia que es la Santa Bárbara, la hicieron los socorranos con su propio dinero para que vinieran los vinieran los capuchinos, y tuvieran, el pueblo le formó, les organizó y les armó los capuchinos. Cuando Fominaya y Valdés
corren a refugiarse. El 10 de julio de 1810 tocan y los padres les abren, y es donde el pueblo socorrano, que ya estaba aquí organizado, festejando, les abren y rápidamente los españoles suben, entran. Les abre el monje Chinchilla, que recuerdo, el monje Chinchilla. Sí, era un monje capuchino, admirado por los socorranos, pero los socorranos hicieron esto y no le olvidaron, no les perdonaron que ellos hubieran abierto las puertas a los españoles que perseguían. Sintieron como una traición. El pueblo se reúne podemos hacer una toma, en esta plazoleta, ajá, el pueblo socorrano, y empiezan a las primeras, los primeros movimientos bélicos, donde por cada ventana de esas que usted ve arriba había un soldado español. Había un soldado español. Y aquí el pueblo, haciendo, defendiéndose, trajeron unos cañones artesanales. Sale el primer personaje que se enfrenta con ellos, el primer muerto que hubo acá, que fue de apellido Aguillón. Aguillón va y irrumpe, le dice cosas muy afrentes ya aquí, ajá, encima, logra subirse y se enfrenta él solo con una piedra, y Aguillón es muerto por los españoles. Okay. Muere el primero, que lo traen, lo refugian acá. Es cuando el pueblo se organiza más, cuando empiezan a llegar, por un lado, los de Confines, los de Simacota, todo el pueblo, a través del mensaje ya mandado la noche anterior por los chasquis, estaban ya preparados, se vienen por los caminos reales, y cuando ven los españoles más o menos unas 15, 20 mil personas, wow, de todas las ciudades aquí puestos, demasiados, empiezan a traer escaleras, le cortan el agua y empiezan a traer escaleras ya los comuneros para subirse acá, y todavía les gritan con muy honor: mire, ríndanse, no tienen alternativa, no queremos matarlos, los vamos a respetar la vida, pero ríndanse. Valdés y Fominaya ven la situación muy fuerte, se rinden. Aquí existían unos túneles que solo lo conocían los monjes. Uh-huh. Los españoles los sacan apresados, los apresa el pueblo. Algunos monjes que no pudieron escapar por los túneles, y esos salen a unos túneles y se dirigieron a esa montaña, y por esa montaña inescrutable, fuerte, tupida, que los españoles que iban a conocer, jamás se supo de ellos. O sea, los monjes capuchinos se perdieron. Desde entonces esa serranía la han llamado la serranía de los cobardes, precisamente porque huyeron hacia allá. Bueno, el cuento es que aquí apresamos a Fominaya, apresamos a Valdés, el resto de españoles. Como ya teníamos un grupo venido distinto, se forma el primer comité, uh-huh, donde se forma y lo firman los señores que dirigían el primer gobierno popular de una provincia, que era el Socorro, que abarcaba todos los pueblos que hacían. O sea, hicimos cruentamente, porque hubo muertos, quitamos el gobierno español, instalamos un gobierno propio y auténtico, confirma eso, y días después hicimos la Constitución, que esa Constitución se basó para hacer la primera Constitución oficial que hubo en Colombia. Okay. Se basaron con la Constitución que hubo en Socorro. Uh-huh. Después vino la Guerra Fría, y hubo mucha presión y represión contra los socorranos, hubo un gran exterminio, hasta que, bueno, después de ya lo del 20 de julio, el pueblo se organiza más y pudimos vencer los españoles. Pero nosotros pusimos, desde la lucha de 1781, es más, desde muchísimo antes, desde nuestro gran cacique indígena que se llamó Chanchón o Cacher, que lo exterminó un español llamado Martín Galeano, desde entonces el Socorro, que después fue con la revolución de los comuneros el inicio del movimiento comunero, el inicio de la lucha libertaria de Colombia, a través de Manuela Beltrán, que está ahí y rompe su edicto, hasta llegar a culminar con las luchas del 10 de julio de 1810, posteriormente la muerte de Antonia Santos, la persecución compleja de los españoles, el último coletazo que ellos nos dan muy fuerte y que nos acaban. Todo eso permitió que este pueblo hubiera entregado el 80% de sus bienes y de sus hombres a beneficio de la independencia de Colombia. Y el país no le ha devuelto a esta ciudad valerosa
ese ni un 10% ni un 5% de los bienes ni de la recuperación de la vida y de la sangre de nuestros héroes socorranos y comuneros que la entregaron en beneficio de una independencia no solo colombiana sino latinoamericana. Y fue aquí donde Efrén Rubio tiene donde estoy el gusto. en el gusto Exacto. de pasar aquí. Estuvieron ese 10 de julio de 1810, hace 200 años. Por eso, ni siquiera nosotros lo sabíamos, por eso la celebración del bicentenario, o sea, los 200 años del grito de independencia en Colombia no se celebró en Bogotá el 20 de julio, se celebró el 10 de julio en el Socorro. Por algo será, por primera vez la historia de este país reconoce a este pueblo, pero lugar. Bueno, nos trajeron unas 3 florecitas y nada más. Y nosotros necesitamos que nos devuelvan el 80%, claro. O sea, más los intereses, un 500% de lo que nosotros entregamos, Efrén, en beneficio de la independencia, la libertad, la intelectualidad, las artes de este país aquí surgieron. En el Socorro. En el Socorro Santander. Muy bien, maestro. No, pues qué historia nos acaba de contar, de verdad. Este pueblo es muy similar a un pueblo en México donde también se inició la independencia que se llama Dolores Hidalgo, Guanajuato. Allá inició, se dio el primer llamado por un cura español, digamos, aquí al revés la historia. En México la independencia la iniciaron los españoles. Y la hicieron ellos porque estaban cansados de la corona y entonces un cura español es el que da el grito de independencia y sale a reunir al pueblo. Y es el homónimo de este pueblo con el pueblo mexicano en el sentido histórico. Sí, aquí también bastante los que nosotros llamamos los curas doctrineros ayudaron al pueblo en contra de los españoles. Por eso es que le digo yo que esto aquí desapareció como convento de los capuchinos, porque el pueblo no le perdonó a los capuchinos haber dejado entrar a los españoles como una traición. Claro. A ellos les perdonaron la vida, por supuesto, los apresaron, les perdonaron, tanto así que Fominaya fue el único que logró escaparse de este país y irse a España y morir tranquilamente en su cama y no a través de una daga comunera que se la merecía. Nosotros le perdonamos la vida, como Chanchón le perdonó la vida a Galeano, un día que lo coge nuestro cacique, y luego Galeano le hace una matanza de 5.000 indígenas. Por eso esta quebrada y esta situación de que hay un lugar acá que se llama la 5.000. Entonces, miren, nosotros hemos sido nobles, entregamos muchas cosas aquí en la independencia. Y gracias por pisar esta tierra. No, maestro, al contrario. Porque es un honor contar. La gente casi no sabíamos nosotros mismos, hasta hace muy poco resultamos redescubriendo nuestra propia historia. Claro. Y nosotros como teatristas o como artistas, lo que hemos venido, como ya no tenemos casi lugares que mostrar, hemos venido recuperando la memoria comunera de la historia a través de las artes. Entonces aquí las escenificamos, la poesía, la pintura, la danza, todo el arte socorrano se relaciona no todo, pero gran parte de muchos de nosotros la relacionamos con la historia, redescubrimiento, lo que llamamos la historia viva a través de las artes. Claro. Entonces la pintamos, la actuamos, la hacemos poesía, la hacemos canción y somos muy orgullosos de esto, aunque la desesperanza, porque éramos una gran metrópoli. Esta ciudad era el triple de lo que es hoy. Y tenía muchísimos sectores, era una provincia. Fuimos Estado Soberano de Santander, o sea, cuando se organizó el primer Estado, por Estado en la independencia, quedó el Estado Soberano de Santander y el Socorro fue 25 años capital del Estado Soberano. Como quien dice, Bucaramanga ahorita es la capital del departamento, nosotros fuimos capital de ese principio, de esos primer departamento que fue el Estado Soberano de Santander. Déjenme decirles que el maestro habla sobre las artes y esto porque es algo que no dijimos al principio. Bueno, primero le quiero agradecer su hospitalidad, porque estuvimos en casa del maestro, de su mamá, en donde se fabrican las maicenitas, los dulces típicos de este lugar, se hacen en esa casa. ¿Desde hace cuántos años, maestro? Unos 60 años. Como 60 años, exacto, unos 60 años. Pero el maestro realmente es historiador de este lugar, es un hombre de teatro, director, productor, actor, escritor, poeta, en fin.
Y el maestro se ha dedicado de un tiempo para acá, a través del teatro, a rescatar la historia de este lugar. Nada menos, hay una heroína, Antonia Santos, de la cual él escribió una obra de teatro y vino el presidente Santos acá al Socorro. Y bueno, pues la historia cuenta, y eso no hace mucho, que el presidente Santos lloró al ver esa obra. ¿Por qué? Porque Antonia Santos, este gran personaje, es familiar, digamos, del presidente. La tía tatarabuela de él. La tía tatarabuela, exacto. Entonces, la labor del maestro Efraín García ha hecho, la labor que él ha hecho es muy importante en el rescate de la cultura, y como él dice, como la modernidad alcanzó en algún momento al Socorro y se quería quedar ahí esa historia bajo las piedras, pero la gran labor del maestro Efraín García ha sido ir quitando esa modernidad para sacar a flote, bueno, pues lo que hemos visto. Yo les invito a ustedes a que nos acompañen en el siguiente video, porque vamos a recorrer otra parte del Socorro, ¿verdad, maestro? Sí. Iremos a otras partes de la ciudad, y yo quiero que el maestro me hable de algo que es muy importante, que aquí nació y aquí está enterrado el maestro José A. Morales, el compositor musical más importante de toda Colombia, y bueno, pues del cual el maestro ha hecho un gran estudio con su música, en fin, tiene unas joyas musicales, así que ya estaremos en esta parte del video. Los vamos a dejar, Karen Rubio, en la cámara. Maestro, no nos despedimos, vamos al siguiente video. Vamos al siguiente, Fren, a caminar por las calles plateadas, claro, bajo la luna consentida que escribía el poeta cantor José A. Morales. Sí, señor, cómo no. Vamos para allá. Nos vemos en el próximo. Okay.